Bienvenidos a un episodio más de Fútbol y Chelas. El día de hoy estamos aquí con Andy. Estamos también con Jerry, que sin duda alguna hoy hay mundiales en los cuales se empieza a crear la historia de este fútbol tan lindo y al mismo tiempo sorpresas, leyendas que vamos a ir hablando y uno o dos de los grupos más fuertes de este mundial actual. Sí, traemos hoy varios mundiales, un par de grupos como vos decís donde hay potencias, donde de verdad nosotros creemos que tienen mucho potencial de llegar muy lejos en esta Copa Mundial de la FIFA. Sí. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el Mundial de Suecia 1958. Andy, contanos un poquito qué fue ese Mundial, quién ganó, algunos datos curiosos, si quieres decirlo así. Empezamos con el récord absoluto de Jos Fontaine, el francés, el delantero, que marcó 13 goles, que para esa época era ridículo. De hecho, por mucho tiempo la Copa del Mundo se llamó Fontaine en honor a él. Y el nacimiento o el resurgir, el trofeo como tal. El trofeo como tal, que después, vamos a hablar más adelante de eso, cambia al Glenlivet, pero Glenlivet, que es un whisky, perdón, pero nos vamos a donde nace una estrella a nivel mundial como lo es Rodri el Pelé, el Rey Pelé. Así es, jovencitos. Fue su primer mundial, correcto. Fue su primer mundial a los tan solo 17 años. Ufale. Ya era titular en su equipo. Ya tenía el número 10. Eso te dice todo. Okay. Ya tenía el número 10 y eso te dice absolutamente el todo. 10 de Brasil. Lo cual hay una curiosidad. ¿Y lo ganó o no? Ahorita vamos a ver eso. Spoiler alert, ¿no? Pero el 10 no te lo daban por la posición ni nada, sino en ese entonces fue por pura casualidad. La Confederación Brasileña dio las camisolas y teniendo estrellas como Garrincha, le cae a Pelé el número 10, que también la verdad es que anotó uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, ya lo vamos a hablar. Pero lo más, para mí, lo más curioso fue que fue el primer mundial transmitido. Ok, ya existía la televisión. Ya se podía ver, no existía el VAR, pues, pero ya se podía ver así como, ok, qué golazo. Otros países como Guatemala ya podían verlo. Y para mí eso es lo que realmente, por eso es de que te decía, nace la historia de los mundiales como hoy, sí, que es una fiesta. O sea, antes de eso, pues hablábamos que tenías que ir 2 semanas en un barco, sí. Etcétera. Solo te ya por periódicos. Y cuando ya terminó, pues, porque si vos vivías en otro país, hasta que ya terminó la Copa Mundial, pues no sabías mucho cómo iba. Entonces, Suecia 1958 fue el primer mundial televisado. Así es. ¿Verdad? Entonces ya fue como que potencializó lo que hoy conocemos, que hasta halftime show vamos a tener. Sí, de 30 minutos, lo cual para mí es exagerado. Pero no solo eso, no solo estaba Pelé. También estaba uno de los mejores guardametas en la historia, como es el soviético Lev Yashin. Okay. Ya sabemos que, o sea, fue uno de los mejores guardametas, todavía sigue considerado uno de los mejores del mundo o de la historia. Y fue la final más goleadora hasta el momento, que fue Brasil ganándole a Suecia 5-2. Wow. Viendo la hegemonía de los equipos que jugaban en Sudamérica, ganaban los de Conmebol. Pero ya viste que según como lo hemos venido platicando en los episodios anteriores, tenemos una vez más el equipo local llegando a la final. Curiosidades de la vida, curiosidades de la vida, curiosidades de los mundiales. Ojo para México, Canadá, Estados Unidos. ¿Quién quita? No creo que ya llevamos muchos años donde no es eso, o sea, Qatar ni a patadas iba a llegar, no, pues, Sudáfrica tampoco. Y ahora que Alemania ganó, ¿no? Alemania llegó a semifinales, Italia los eliminó en el 2006, que es catalogado como uno de los mejores mundiales. El último mundial de Italia, ¿no? No. Pues que lo ganó. Siguen con el bullying. Lo siento, por favor, comenten ahí. Italia buena. A Italia, pero bueno, Shakira ha llegado a más mundiales en los últimos años que Italia, entonces eso quiere decir que Italia no está bien. Pero volviendo al tema de esta historia de los mundiales, luego en Suecia 1958 sucede como les mencionaba, el resurgir de Pelé, Lev Yashin, Suecia llegando al final, una goleada 5-2, uno de los mejores goles. Voy a ver si les puedo poner los highlights en el video. Pero luego nos vamos a un mundial, para mí, que ni siquiera se menciona, como lo es Chile
1962 y que solo es recordado... Solo una vez lo ha cogido Chile, ¿correcto? Sí, completamente. Y que solo ha sido recordado porque decía el entrenador, o mejor dicho, el dirigente dijo, nada tenemos, entonces lo único que podemos hacer es, vamos a dar todo. Y posteriormente en esa edición destaca ser una de las más violentas de la historia, donde más tarjetas rojas, donde Brasil, a pesar de que quedó campeón, Pelé se lesiona de tantas patadas. Ganó en Suecia y después en Chile. O sea, es segunda vez que tenemos un bicampeón. Sí, o sea, fue el primer bicampeonato de Brasil, sus primeros 2 títulos. Claro. Y entonces es donde, tras lesionarse Pelé, Garrincha revienta. Después de haber tenido problemas psicológicos en Suecia y porque un jovencito de 17 años te está quitando todo el protagonismo, aprovecha la lesión y él dice, bueno, yo me cargo al equipo, y tuvo uno de los mejores mundiales individuales como jugador. Entonces eso es lo único que se puede destacar realmente de Chile en 1962. Platicando bueno, dijiste que lo ganó Brasil, sí. ¿Contra quién lo ganó? ¿Tenés la data por ahí? No. Muy bien curioso, sí, lo tenemos por acá. No me digas que contra Chile, porque ahí sí ya sería demasiado. No fue así, pero aquí el problema fue que la final fue unos empates contra la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, y nuevamente Brasil sale victorioso, donde ya estaba Hungría dando mucho que hablar, mucho de qué hablar con Puskás y con otros jugadores. Hungría también da mucho de qué, como peleas, y la verdad es de que no se destaca tanto este mundial. Ni siquiera había buena cerveza, porque una pequeña investigación para ver qué podemos platicar de eso, no había nada. Chile no se destaca por ser cerveceros, pero ahorita viene el mundial que para mí tuvo un hito histórico, que es Inglaterra 1966. Bueno, antes de hablar de Inglaterra, hablemos un poquito del grupo. Si nos vamos a la actualidad, H, ¿qué es? El grupo H del actual mundial: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, la poderosa Arabia Saudita, y Uruguay, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ya la convocatoria de España. Lo hablamos en nuestro video de las convocatorias. Tenemos, también lo pueden ver aquí abajo en el link, sí. Está el video de las convocatorias por si no lo han visto. Pero tenemos, pues yo, a mi perspectiva, 2 claros favoritos para llevarse el grupo, que es España y Uruguay. Sí. No veo a Cabo Verde siendo protagonista en lo más mínimo. Arabia Saudita podría colar como un mejor tercero, por lo mismo que mencionábamos en otros grupos, que pueden ayudar a que Arabia Saudita anote muchos goles. O puede que Cabo Verde dé una sorpresa y que él anote muchos goles a Arabia Saudita. Sí. Pero aquí hay una curiosidad de este mundial en específico, y que es el grupo H. Es el único sector de todo el torneo que cuenta con 2 campeones mundiales. O sea, va a ser un duelo de titanes por el grupo. Uruguay fue, a mi punto de vista, regalado esos mundiales. Y España, pues, que ganó 1 nada más en su historia. Esperemos que ese sea el segundo. Sí, pero quien quita, recordemos, Uruguay dejó afuera a Luis Sáez. O sea, todavía no ha sido descartado por completo, pero no va. Sí, con la pelea y el berrinche que tiene con Marcelo Bielsa, no va. Aparte de que tiene el trasfondo de morder jugadores. De hecho, es el único jugador en la historia, no solo morder a Chiellini en 2014, morder a otro jugador, morder su propia mano en el Liverpool, cuando estaba intentando morder a Joe Cole en un derby contra el Chelsea, sino que también morder a Jordi Alba jugando ya en el Inter de Miami. Entonces, no ayuda mucho a porque lo que hablábamos es de que puede ser un líder. Podría ser. Sí, puede ser, como decíamos, con algunos otros veteranos que influencian un poquito en motivar al equipo, aunque no sean los titulares, pero siempre cada grupo necesita un veterano que esté ahí, sí, echando la mano, ayudando al entrenador. Pues en esta ocasión, pues Uruguay no lleva ni a Cavani ni a Luis Suárez, máximos referentes de la selección en los últimos mundiales. Y ahorita el único referente real es Fede Valverde. De ahí no hay mucha tela que cortar. Porque tenés al defensor del Barcelona, Araujo, que Araujo 2-3 perjudica más a su equipo. Más 1 que 3. Ajá. Entonces, realmente, pues al final creo que puede ser un muy buen equipo, como equipo. Pero es que tenemos a España. Pero tenés a España, ¿verdad? Entonces,
claro que los dos estamos de acuerdo que esos son los dos que van a pasar de este grupo completamente. Y ahí veremos los mejores terceros. Realmente es una cosa muy complicada. Sí. Entonces, tema cervecero en estos países, de nuevo se toma mucha lager. En España Cabo Verde está la Estrella Damm, pero la Estrella lager es una normal. Una lager industrial. Yo he tenido la oportunidad de probar algunas de España. De Uruguay no he podido probar mayor cosa, pero lager es lo que vamos a ver en muchos países, que es un factor muy importante, y Cabo Verde siendo un país caribeño. La única isla de África representando a la Federación Africana. Es medio caribeño, digámoslo así, su clima. Entonces, seguro que el lager también, o sea, no hice mi tarea de investigar un poquito, pero en base a esto, regresemos al Mundial de Inglaterra. Contanos, Andy, un poquito. Nos vamos de nuevo al Mundial de Inglaterra, que la verdad es que es uno de los mundiales, como les mencionaba, que me fascinó. Los highlights que he visto, si no los han visto, por favor, métanse a ver los archivos de la FIFA de 1966, no se van a arrepentir. Está el gol fantasma de la final contra Alemania, que adjudican el gol a Inglaterra, con el cual levanta el título, que le valió para su única estrella, los Leones, donde fue el primer mundial que tuvo una mascota, ¿sabían ustedes? En este mundial, como son 3 países, son 3 mascotas diferentes, pero Inglaterra fue el primer mundial con una mascota oficial y un balón. Sí, oficial. Fue la primera vez que fue el balón del Challenge 4-Star, que les voy a poner la imagen, es divino. Y también sucede algo, el Jules Rimet, la Copa del Mundo que te mencionaba, ya lo mencioné antes, ya lo voy a corregir abajo, no se preocupen, no era en Fontaine, sino era el Jules Rimet, lo secuestra, se perdió. Adiós durante la exhibición pública en Londres, meses antes del torneo. Se pierde. Bye. Chao, como que si hubiera traído la copa, que vino a Guatemala para que la gente la fuera a ver y todos hicieron el show y se pierde. Pero para todos los amantes de los perritos, como vieron en el episodio anterior, Analita, nosotros somos amantes de los perritos y las mascotas. Un perro, se convirtió en una celebridad, ya que asistió del banquete de celebración de la selección inglesa, ya que con su olfato vio quién tenía el pinche trofeo. ¿Cómo vas a creer? Así es. ¿Y quién era un jugador? Lo tenían envuelto en un papel periódico, una persona lo quería subastar y lo habían enterrado en un jardín. Entonces el olfato de este perrito que se llamaba Pickles, les voy a poner la imagen, es el héroe de este mundial. Y también viene una estrella o leyenda, como nos gusta mencionar, que es el rey Eusebio, la pantera negra de Portugal. Lastimosamente para Portugal en ese mundial no quedan campeones. Eusebio tuvo una destacada participación, pero los jugadores no van a quedar campeones. Sí, puede ser. Ya vamos a ver en este mundial, ya que tienen una de las mejores camadas, a mi parecer, y un jugador que se va a retirar, y qué mejor que se podría retirar con... Y como hablábamos, llevan un motivador adicional. Así es, que es el jugador 27. Así es, como lo es Diogo. Entonces, platicando un poquito de cervezas, aquí en Inglaterra sí hay cositas que me gustan un poquito más, por supuesto, ¿verdad? Tenemos las IPA. IPA son originarias de Inglaterra, ¿verdad? Porque a pesar de que su nombre es India Pale Ale, es porque los ingleses las inventaron para ser enviadas a la India cuando ellos colonizaron. Wow. Entonces, es una cerveza de origen inglés, que le pusieron el nombre de India porque la exportaban a la India para sus propios colonizadores. Wow. Luego tenemos también la otra cerveza, que es una Stout, una Porter, es otro estilo de cerveza inventado en Inglaterra, que son unas cervezas un poquito más fuertes, un poquito más robustas, más pesaditas. Otro estilo fabuloso, pueden buscar en nuestro canal, más adelante vamos a estar subiendo ya cositas más específicas de cervezas. Y tenemos Scottish Ales, que pues a pesar de que no es Inglaterra como tal, pero vos sabés que es Gran Bretaña. Para estos mundiales de FIFA sí juegan Escocia por su cuenta, Inglaterra por su cuenta. Irlanda se quedó fuera en el repechaje, pero para todo el Reino Unido. Todo el Reino Unido, al final cuando van a las Olimpiadas, por ejemplo, participan como Reino Unido. Sí, como me equivoco. Sí, no. Entonces tenemos en Inglaterra y en estos países tenemos mucha influencia a la hora de crear estilos de cerveza. La Pale Ale viene de ahí, me puedo desviar muchísimo, pero aquí sí ya tenemos
Una O sea, potencia cervecera. se podría hablar de que solo se podría dar el grupo de la muerte, digamos, de este mundial, solo con Inglaterra en cervezas. Sí, o sea, tenés Alemania, tenés Bélgica, República Checa, o sea, pero Inglaterra al final, para las cervezas que nosotros hacemos en Sapiens, consumimos IPA originaria de Inglaterra, nosotros utilizamos lúpulos americanos, ¿verdad? Es como una versión más americanizada. La Stout, Porter o Stout, lo mismo. Después tenés de otras cervecerías invitadas, nuestros amigos, tenés las Pale Ale también. okay. Y así te puedo decir, ¿verdad? Y tenemos muchos estilos de cerveza que tienen origen inglés, solo que nosotros hacemos nuestra propia interpretación. Entonces, este mundial, al final, como vos decís, ¿te imaginas la cantidad de cerveza que se yo consume? estuve leyendo que fue un juego inaugural, que los jugadores de Inglaterra dejaron sus credenciales en el hotel y no podían jugar. No, pero hay una cosa todavía más curiosa, ¿sí? Porque no tenían credenciales, sí, no los querían dejar ingresar. La policía tuvo que correr al hotel a traerlas. De hecho, en las semifinales, al utilero, no sé qué le sucede, que como que no tenía limpias las camisolas, y entonces tienen que jugar con unas camisolas sucias. Literalmente tienen que jugar, o sea, fue un caos en cuanto a organización así, pero... Como el de México 70 que viene, que Argentina jugó con unas camisas chapas. Sí, literalmente como le dicen los argentinos, truchas. Pero sí, o sea, ahorita vamos a hablar precisamente de México 1970, también un México 70, la primera vez que tiene México ese privilegio. De las 3 veces que la Azteca va a ser sede. Sí, y el único estadio, como lo mencionamos en el grupo A, en el primer episodio. Este fue uno de los eventos más revolucionarios, ya que como Brasil se coronó nuevamente campeón con Pelé, el Jules Rimet, sí, la final fue contra Italia, le remontaron a Italia, y el Jules Rimet ya pasa a ser posesión de Brasil. Porque fue la primera selección en ganar 3 mundiales. Así es. No consecutivos en esta pero ocasión, sí, porque el anterior lo ganó Inglaterra, pero completamente. Ya. Y también hubo mucho más inversiones e innovaciones tecnológicas. O sea, sin duda alguna, debutaron las tarjetas como tal. O sea, la tarjeta amarilla, la tarjeta roja, y curiosamente, no hubo un solo jugador expulsado. O sea, ya habían expulsiones antes y todo, pero era porque literalmente se estaban dando a tranca. Pero sí, esa fue la verdadera razón. Y también existió el primer balón oficial. Inglaterra ya había implementado el primer balón como para ellos, pero el primer balón oficial de la FIFA, así como este va a ser el que van a utilizar todos, fue en México 70, que fue la Telstar. Fue un balón también lindo, pero porque antes eran de cuero y así, entonces ya tenían como que su balón. Ajá. En este mundial ya cambió. Mundial ya era Adidas, correcto. Ya era Adidas, aunque... Y el próximo mundial es el que ya no es Adidas, o el... No, pues el próximo... Es el primero que... Es el primer mundial que va a usar Nike. Nike, o sea, vamos a ver qué hace Nike, porque Nike le robó a Adidas a la Champions y el mundial. Así es. Entonces vamos a ver qué nos depara el destino con esta marca estadounidense. Sí. Y qué sorpresas nos trae en cuanto a balones, y porque la Champions es icónico, el balón de la Champions. Veremos qué es lo que nos trae. Sí, este mundial fue muy bueno, aparte que fue la primera vez que televisaron a color, lo cual fue muy bueno. Luego vamos a hablar brevemente de un mundial que también fue como normalito a mi parecer por todo lo que he visto, es Alemania 1974, brevemente, antes de irnos a este grupo que sí me interesa mucho hablar. Vamos a hablar solo breve. Espérate. Tiempo, ¿qué pasó? A México. México 70. Contemos la historia de Argentina y su camisola chapa. Bueno, sí, la camisola trucha. Es un algo icónico, o sea. Sí, la verdad es que sí fue muy curioso, porque a pesar de que Argentina llegó lejos, también se dio el partido del siglo entre Italia y Alemania, que empataron 1 y todo, pero Argentina, ¿qué es lo que sucede? Argentina representando siempre el albiceleste, el celeste, blanco, y a veces te meten tonalidades de negro. ¿Qué sucede en esta ocasión? No tenían un patrocinador específico,
no habían logrado cerrar un trato, y entonces lo que sucede es que no podían utilizar el blanco porque se confundía con todos. No podían usar franjas negras porque se confundía con otros equipos. No podían usar el celeste porque era de Uruguay y que eran equipos que ya tenían renombre, y Argentina siendo nadie. Entonces, ¿qué les toca? Ya estaba Maradona. Sí, pero estaba empezando su carrera. ¿Qué les toca? Iniciar en camisolas compradas literalmente en un mercado. En el Yanguis, en un mercado. Vieron a las señoritas que trabajaban en el hotel, ayudándoles a bordar el parche que le quitaron a la otra camisola. La verdad que sí. Una historia, o sea, eso sí es historia, eso sí marca. En la camisola de Maradona que utilizó en ese juego, ¿eso fue la mano de Dios? No, eso ya es en México 86, vamos a hablar en el próximo episodio de eso. Pero sí, eso es lo curioso, y que es como lo que yo te decía, que es como todos los mundiales tienen algo. Hay unos que tienen más que otros, pero por ejemplo, ¿qué sucede en México 70 con Argentina? Sucede esto, que tienen que comprarlos en un mercado prácticamente, bordarlos con ayuda, no llegan a hacer absolutamente nada. Se empiezan a dar ya las tendencias de qué equipos son las potencias, como Brasil, Alemania. Ya estaba Pelé en ¿no? Sí, este fue el que coincidió, que coincidió Pelé y Maradona. Fue el único, sí. Pelé sale victorioso porque levanta el título. Maradona estaba empezando su carrera y era un jovencito que no tenía mucho de dónde hablar, pero el resto es historia, ¿verdad? Y el resto es historia con Maradona. A mi parecer es el mejor, si no el más talentoso jugador en la historia. Bueno, así te dejo pasar a Alemania 74. Sí, este mundial, cortamos, creo que el audio no pasa nada. Va, listo. Bueno, creo que Alemania 1974, hay hitos imborrables, donde fue el primer torneo donde se estrenó la actual Copa del Mundo, la linda, para mí es el trofeo más lindo después de la Champions, porque o sea, envuelve todo, literalmente son dos manos que están tomando el mundo, y ahora sí todos los equipos y jugadores se pelean precisamente por llevarse esta Copa del Mundo. Hay una curiosidad que es la que a mí me parece curioso. Ya tuvimos un invitado, pero sería muy bueno invitarlo a la próxima para hablar precisamente de esto, porque se dio una guerra fría en la cancha. En el grupo A nos regala uno de los partidos más tensos de la historia, como lo es Alemania Federal, que ha chocado contra Alemania Democrática. Eso no se vuelve a dar en la historia. Entonces, sí, y Alemania, una de las alemanes tenía que vencer, el cual una inesperada victoria para los orientales de 1-0. Lo que fue curioso fue que hubo alrededor de 27 faltas entre los dos equipos, y como ya se implementaban las tarjetas, solo hubo 3 tarjetas. En todo no hubo expulsados, y es la misma Alemania que se coronó por primera vez. Luego se da la unión y todo, y entonces ya existen los alemanes como la potencia que son. Pero la revelación de esa Copa del Mundo fue Polonia, que fue un equipo que fue la máxima goleadora del torneo, que tuvo nada más 16 anotaciones. Solo si casi lo mismo que Mbappé el pasado. Imagínate, a ver, un jugador podría convertirse. 16, ya son mucho más juegos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese mundial todos también los mundiales van siendo diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que estar acostumbrados a eso. Como decíamos, ya les explicamos las reglas. Si no lo han visto el video, les vamos a dejar el link. Aquí está el link en la descripción, pueden ir a verlo. Cada mundial es muy diferente, ¿verdad, Andy? Regresemos a hablar un poquito del mundial actual. Sí, nos volvemos de la historia al presente. El grupo I. El grupo I, uno de los más duros. Francia, Senegal, Noruega y Ghana. Sí, Noruega, que viene a eliminar, o mejor dicho, pasarle por encima a todos los equipos en el grupo de eliminatorias, donde estaba Italia. Senegal, que puede dar una sorpresa. Senegal con Sadio Mané podrían dar una buena batalla.
No llegaron a la Copa, a la final de la Copa. Ellos deberían de ser los campeones a mi parecer, entonces sí, o sea, ese podría ser catalogado como el grupo de la muerte sin quizás Irak. Sí, o sea, Irak va a ayudar a que uno de los otros dos, porque yo creo que Francia va a ser el número uno del grupo, pero que uno de los otros dos pueda pasar como un mejor tercero, ¿verdad? Porque sí, deberían en teoría, ¿verdad? Porque al final, recuerden el mundial de pasado, tuvimos que Arabia Saudita le ganó a Argentina, entonces todo puede pasar. Eso es lo lindo de los mundiales. Guatemala le empató a Brasil en su época, todo puede pasar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que Francia tiene seis equipos, o sea, 6 equipos podrían haber estado clasificados 6 veces y ya un buen papel. Es que yo difiero en ese aspecto porque siento que Noruega tiene el poderío ofensivo, si no similar, más sólido que Francia, por lo que es Erling Haaland, por lo que es Sorloth y por el medio centro ofensivo, medio campo ofensivo, como lo es Odegaard. Pero lo que tiene Francia es que en la defensa no están tan bien. El guardameta es Maingan. Sí, lo que te mencionaba, sí, lo que mencionaba en el episodio, que también como lo mencionó ayer y lo van a poder encontrar en los enlaces, la convocatoria de Noruega es un equipo sólido en el cual se basa mucho en el Bodo Glimt, entonces ya se conocen entre sí y eso le puede dar problemas a los franceses. Aparte que el ego de los franceses está pecando, porque Mbappé, a donde ha ido, no ganan títulos, solo ganó el Rusia 2018 y se quedaron a un penal y a una tajada del Dibu Martínez del 2022. Pero creo que Francia pues trae un equipo bastante consolidado donde es para muchos el tercer mundial que van a jugar juntos. Sí. Y para otros el segundo, ¿verdad? Tienen, obviamente, como todas las selecciones, todos los procesos, tienen algunos jugadores nuevos que son Olise, Dubé, ¿verdad? Tienes jugadores que sobresalen en sus equipos, que van muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Francia es claro candidato a llevarse la copa. Sí. En donde Francia sí no es candidato, es en cervezas. Francia es vinos. Yo conozco, he tomado dos, 3 cervezas francesas excelentes, añejadas en barricas de vino, etcétera, excelentes, pero no conozco muchísimo, ¿verdad? No entran no entran en categorías de contendientes. No. Sería bueno que si ustedes conocen alguna cerveza noruega, nos lo pongan en los comentarios, así podemos ver si alguno aquí en Guatemala la tiene y podemos probarlas, o tal vez alguna cerveza de Francia sería interesante. Entonces estamos, yo creo que Noruega se lleva el grupo. ¿Tú crees que Francia? Yo creo que Francia, y yo creo que Senegal clasifica como mejor tercero. Sí. Bueno, chicos, estamos de acuerdo con esto. Sí. Creo que con esto estamos por hoy. Tenemos 4 mundiales en este video, 2 grupos muy interesantes con 2 potencias europeas que tienen bastantes posibilidades de llevarse la copa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Dejen sus pronósticos en los comentarios. Perdón. Cada vez quedan menos días para el mundial, así que los esperamos en el siguiente video. Salud.